Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la masterclass que organiza el Comité de Innovación de la Asociación Española de la Calidad. Hoy hablando sobre la estrategia para la innovación. ¿Está encendido el micro? ¿Mejor así? Ok. Nos aseguramos que se oye bien. Gracias. Lo primero, agradeceros a todos vuestra participación, tanto los que habéis podido asistir en presencial hoy aquí en International Lab, como los que estáis conectados vía streaming. Es muy importante la participación de todos porque la razón de ser de estas masterclass es precisamente compartir el conocimiento, compartir experiencias y poderlo poner en común. Por lo tanto, es muy importante que estemos todos aquí y conectados o en presencial y que podamos participar, con lo cual os animo a que durante la sesión de hoy pues también seamos participativos. Simplemente enmarcaros por qué estamos aquí y enseguida ya doy paso a mis compañeros y a los ponentes que digamos que desarrollarán todo el contenido de la masterclass. Sabéis que el mes de abril presentamos los primeros resultados del Índice de Cultura de Innovación de este año 2015 y bueno, ese fue el punto de partida en el que ya obtuvimos un diagnóstico de situación inicial. A partir de aquí sabemos dónde nos encontramos, tanto a nivel agregado nacional como cada una de las empresas que disponen de este diagnóstico de partida. Y en el grupo de trabajo en el que estamos desarrollando dentro del Comité de Innovación veíamos muy claro que hacía falta dar un paso más, ¿no? Había esta inquietud de ¿y ahora qué? Entonces estuvimos viendo que una de las mejores maneras pues, sería a través de una masterclass poder ver cómo trasladamos a la estrategia de la propia empresa estos resultados del estudio y cómo los transformamos en planificaciones, proyectos concretos, etcétera, que nos ayuden a arrancar realmente ese camino que hemos empezado con el diagnóstico. Por lo tanto, primero, pues ahora doy paso a Fran, que nos dará una visión de cómo hay que interpretar los resultados según la perspectiva de la estrategia. Y después veremos pues, casos prácticos de empresas que ya han empezado este camino, ya a partir del diagnóstico ya han empezado a caminar y nos podrán explicar pues, sus experiencias, les podremos preguntar y veremos con ellos pues, cómo han iniciado este camino y entre todos pues, podremos también compartir esa experiencia. Por lo tanto, no me entretengo más y dejo paso a Fran que empiece con la parte técnica de la masterclass. Hola, ¿se oye? Pues muy buenos días a todos y todas y los que estáis presentes y los que estáis presentes en los dos canales, el físico y el streameado. El objetivo era y es el reflexionar sobre los datos que nos daba el estudio, la encuesta de clima en cada una de las compañías y analizarlos desde la perspectiva de la estrategia. Nos hemos encontrado al dedicar el esfuerzo del análisis con que hay tres características diferentes, muy diferenciadas dependiendo del tamaño de las empresas. Y entonces el material que he preparado es bastante extenso en cuanto a datos, no pienso detenerme por efectos de tiempo en todos los datos, sin embargo, como el material se va a compartir con vosotros, de tal manera que cada uno, si es pequeña, si es mediana, si es grande, podrá disponer de unos datos para hacer un análisis más profundo. ¿Sí? Entonces, lo primero de todo es que ¿qué es estrategia? El primero, lo que hemos visto claramente es que el concepto estrategia como liderazgo, como innovación, es un concepto muy genérico, como felicidad. Todos deseamos tener estrategia, todos deseamos ser felices, todos deseamos innovar, pero hay que ponerse de acuerdo. Entonces, la herramienta, el diagnóstico, lo que nos hace es alinearnos en la definición de qué es estrategia, o sea, o dónde tenemos nuestras fortalezas. La mejor de las estrategias aplicada apoyándose en las debilidades significa fracaso.
Por tanto, si nos apoyamos nuestro planteamiento de futuro, a eso que se le llama estrategia, en una visión sobre unos puntos que llamemos fortalezas, que el diagnóstico nos los dice, la probabilidad de éxito es mayor. O sea, conclusión, apoyar la estrategia en las debilidades es fracaso, apoyarlas en las fortalezas no garantiza el éxito, pero aleja el fracaso. ¿Vale? Entonces el diagnóstico sirve para eso, para definir qué es adelante, qué es nuestra fortaleza. Los principales datos que hemos visto es que tenemos un número de media. Todos recordáis, los datos son 6 bloques, cada bloque se distribuye en 3 elementos y las 54 preguntas resultantes las personas las contestaban, es una encuesta de clima, de manera anónima, del 1 al 5. El dato que tenemos es que tenemos un 3,24 de media del calculado y 3,43 en cuanto al percibido. Eso quiere decir que en España tenemos un aprobado alto, ¿sí? Como media global, pero los datos de media global sirven de lo que sirven, no sirven para tomar planes de acción ni tomar ningún tipo de medida correctora. Entonces, lo que vemos es que tenemos mucho más fuerte el emocional que el racional, pero eso sale siempre, independientemente de la cultura, del tamaño, siempre en lo emocional, como es cómo me valoro yo, siempre nos valoramos mejor. Sin embargo, cuando vamos analizando los datos ya por tamaños y por PYME, me permitís que haga un giro en la definición de PYME, y no es pequeña y mediana, sino pequeña y microempresa, porque las medianas en nuestras segmentaciones de 250 en adelante, eso ya, entonces las pymes hemos de 250 para abajo y hay alguna empresa muy pequeña en la encuesta. Lo que vemos es claramente, estos son los datos máximos del índice de cultura e innovación y los datos mínimos a nivel medias globales. Y este es el valor medio por tamaños. Lo que vemos ya es que las empresas pequeñas, las pymes, son siempre más, se valoran más altamente. ¿Vale? O sea, la innovación, la percepción de innovación se va ralentizando directamente proporcional al tamaño. ¿Vale? Eso podría ser, podría ser una percepción. Vamos a ver datos que nos dicen que no solo es percepción, sino que la aportación de valor es muy superior, alrededor de un 20%, ya anticipo, una pyme versus una mediana o una grande. Cuando vemos el desdoble de los valores de las pequeñas, medianas y grandes por racionales y emocionales, o sea, el lado emocional, que es el lado de cómo pensamos, cómo actuamos y cuál es el clima, versus el racional, que es qué recursos disponemos, qué procesos tenemos y qué resultados obtenemos, las pymes son mucho más. El gap empieza a abrirse en cuanto lo desdoblamos, empieza a hacerse más grande entre las pequeñas y las grandes. Vemos que el 3, como es el valor medio, lo hemos tomado durante todo el proceso, en estos 2 años, como el aprobado. Las grandes ya ni aprueban. O sea, empiezan a tener dificultades a efectos de la valoración de racional y de emocional. Cuando desdoblamos por racional y por emocional, vemos todavía que las pequeñas tienen un 3,22 y en emocional siempre es más alto. Vamos a ver en detalle las pequeñas. Aquellos que estéis en el mundo de las más pequeñas, de 250 empleados, esta es vuestra foto. La extracción que se ha hecho, fijaros que los valores de las máximos y mínimos, o sea, esto es que hay alguna empresa que ha valorado eso, no es que hay una empresa que ha valorado todo, sino que es separado. La cuestión es que estamos en notas altísimas, son notas inalcanzables para las medianas y las grandes. Por tanto, las estrategias son muy diferentes. Aquí vemos que están moviéndose en valores, conductas y clima, que son los lados. Esto es cómo pensamos, esto es cómo actuamos y este es el clima. Habitualmente pensamos que somos mejores, pero actuamos menos de lo que podríamos. Y esto en el día 15 de abril ya salió como conclusión macro, que lo que hace falta es un liderazgo estimulador, un cambio de paradigma en menos directivos y más líderes. Y profundizaremos un poquito más en ello hoy.
¿Vale? Aquí tenéis muchos datos a efectos de, como el material es para vosotros, un análisis en base a aquella sección que os corresponda, si sois pequeñas, si sois medianas o si sois grandes. ¿Vale? Cuando nos vamos a nivel factores, o sea, el siguiente nivel de desglose, lo que tenemos claramente es que emprendeduría es el gran ganador junto con impulso, o sea, con las ganas que tenemos, el empuje que tenemos. Recordemos que estamos en las pequeñas. En las pequeñas hay un gran impulso, es la avidez de energía. Sin embargo, curiosamente veremos después que el gran problema de las organizaciones a la hora de innovar es la excusa del tiempo. Las pequeñas no lo tienen. En las pequeñas esa excusa no existe. Entonces, no podemos llegar más que a hipótesis, que habría que investigar para descubrir si se valida o no, pero parece que la pasión, el compromiso, suple el horario laboral. Parece que el tiempo se diluye, es diferente la medida del tiempo. Entonces, cuando vamos a nivel de los 54 se hace menos legible en la distancia, pero se hace muy interesante porque empezamos a tener valores, varios elementos están sobre 4. 4 es excepcional, o sea, la mejor, dentro de la base de datos, no del estudio, sino dentro de toda nuestra base de datos, la mejor nota en un elemento es 470. Y es una empresa mexicana que se dedica al cemento, es Cemex. O sea, Cemex es una de las empresas más innovadoras en lo que tenemos recopilado en la base de datos y además en el mundo, reconocidamente, curiosamente. De hecho, en la época de crisis que el cemento se ha desmoronado, el uso del cemento, no sé por qué razón, no se me ocurre, Cemex ha seguido creciendo. Pues aquí vemos que Cemex tiene valores similares a las empresas pequeñas. Eso nos llevaría quizás al paradigma aquel de que las grandes organizaciones, los gorilas, deberían estructurarse como chimpancés y actuar como monos, ¿no? Como monos rápidos y ágiles. Entonces esto lo vamos a ver como una constante después en una tabla comparativa. En las medianas, aquellas que vais desde 250 hasta 999, o 1000, aquí vemos ya que los datos son más modestos, están ya rayando en el aprobado, ya se van moderando. Sin embargo, valores, y recuerdo que valores es cómo es mi autopercepción a efectos de me siento creativo, tengo ganas, soy curioso, etcétera, etcétera. El yo, es el más altamente valorado. Y las conductas es el y cuánto pones en práctica. Bueno, aquí ya baja un 307. Por tanto, las estrategias en las medianas serían muchísimo más focalizadas en el estímulo del liderazgo. En no perder aquella energía que tenían cuando eran pequeñas. No olvidemos que toda empresa, por grande que hoy sea, en algún momento fueron dos. En algún momento fueron pequeñas. Son como los niños. En algún momento fuimos bebés. Y tal cual vamos creciendo, nos vamos llenando de prejuicios, de frenos, de actividades, de cosas que nos limitan. Pues las estrategias en las medianas ya empiezan a ser mucho más focalizadas en conductas. Y aquí vemos que el mundo de los recursos empieza a ser penalizado y los resultados, que es el 321, solo salen reforzados básicamente cuando veamos a nivel de los elementos. El 321 lo lanza los resultados financieros de hoy. Cuando se habla de los reconocimientos, resultados que nos dan el entorno, bajan bastante. Pero no olvidemos tampoco, y esto lo vimos el 15 de abril y lo tenéis a vuestra disposición en este material y en el del 15 de abril, que los resultados de hoy es la cosecha de lo que sembramos ayer. Y en un entorno VUCA, que cambia radicalmente cada minuto, lo que siembres hoy igual no sirve de nada mañana. Por tanto, hay que estar muy atento a qué está pasando para sembrar hoy aquello que cuando recojas tenga el futuro, sea útil. ¿Sí? Entonces, la estrategia en la innovación en las medianas se focalizará, como veremos un poquito más adelante, a centrarse en las conductas de los líderes, que no pierdan ese espíritu inicial, y centrarse en aligerar los procesos. Es una constante cuando analizamos los procesos, cómo los valoran los equipos de las pequeñas, de las medianas y de las grandes, que tal cual que pasa el tiempo, o sea, tal cual te vas haciendo mayor, los procesos te van como la artrosis, te van limitando la capacidad de movimiento. Ese no es un problema. El problema
toda organización tal cual crece requiere de unos procesos. El problema es que estamos usando los procesos generales para la innovación. Y la innovación requiere de unos procesos diferentes. No podemos usar los mismos procesos y el problema es que estamos usándolos, por tanto nos penaliza a la gente cuando les preguntamos, nos dicen que los procesos nos frenan, pero es que el proceso de autorización de compra de un paquete de plastilina para hacer un prototipo es el mismo que para comprar un ordenador y el problema es que el SAP nos permite poner una crucecita en comprar ordenador, pero no existe la casilla para poner la crucecita para la plastilina, por tanto la gente acaba comprándosela de su bolsillo. Entonces, los procesos del mundo de la innovación tienen que ser diferenciados. ¿Vale? Entonces, el problema de las medianas es que empiezan a decir, cuando son pequeñas no hay procesos, es casi la ilusión y la anarquía. Sin embargo, es lo que acaba generando procesos, porque hay que sistematizarse, vamos creciendo, y para la innovación se nos olvida que requiere de otros procesos muy diferentes. Eso se ve claramente reflejado en Sin Burocracia. Ya cuando estamos en las medianas, Sin Burocracia se desploma al 2,65, o sea, ya suspende. Y estamos en las medianas, o sea, los que estáis aquí en nombre de empresas de más de 1000 empleados, prepararos. Sí, pero claro, como no hay procesos ni burocracia para la innovación, usamos los estándares y los estándares no están preparados para gestionar ambigüedad e incertidumbre. Y entonces hay una sintonía. Entonces, cuando nos vamos a las grandes empezamos a tener ya situaciones interesantes, que las medias racionales y emocionales ya directamente suspenden, o sea, ya las medias. Que la parte racional todos suspenden y solo los valores, y recordemos que los valores es el yo, o sea, yo cómo me siento, yo cómo, cuán creativo soy, evidentemente yo no me suspendo a mí con facilidad. En cuanto pasamos a la acción, el gap se hace mucho más grande que en las medianas y en las pequeñas. Entre otras cosas porque no olvidemos que en conductas, y lo veremos, de los 9 elementos de actuación de esos 54 que analizan liderazgo, 8 están aquí dentro. Y tal cual la organización se hace grande, yo con mi líderes tengo mayor distancia. Cuando vemos en los datos de las empresas pequeñas, los datos dicen que la valoración que hago de mis líderes es mucho mejor, porque en realidad tengo roce, ¿no?, con él, compartimos el escritorio casi, o sea, no hay despachos, es un hábitat diferente. Igual hasta son todavía los fundadores de la empresa y están ahí compartiendo las pizzas del mediodía porque no hay otra cosa, no da tiempo de más. El roce hace el cariño y aquí hace la distancia. ¿Vale? O sea, aquí la estrategia sería mucho más de, como veremos aquí, la burocracia ya se mide en el 2,27. O sea, si mi hijo saca una nota del 2,27, empiezo a preocuparme seriamente. 2,27 sobre 5 es un 4,50. O sea, tengamos en cuenta que la burocracia es el freno de la creatividad, es uno de los killers. Y por eso tengo aquí a Drila, que es un buen amigo de los que trabajáis con inteligencia creativa y hagáis talleres de creatividad. Esto va pululando cuando hay talleres de creatividad y lo tiene el que acaba de juzgar una idea. Pues esto, la velocidad de fluctuación de la Drila en un taller de una pequeña, de una mediana o de una grande, en una grande estaría agotada la pobre cocodrila de ir de un lado para otro. ¿Vale? O sea, el killer de la creatividad se mata de muchas maneras. De hecho, al revés, lo que hay que hacer no es estimularla, es dejar de ponerle límites. Todos somos muy creativos, ¿eh? Si nos dan el espacio, la oportunidad, nos gusta jugar, inventar, imaginar, y si no, pensan en vuestros hobbies. Seguro que en vuestros hobbies desarrolláis una imaginación y un placer diferente que en el mundo del trabajo. Pues lo que hay que hacer es romper esos paradigmas de la burocracia y de los recursos. Aquí el tiempo pasa a desplomarse también. Okay, lo que hemos hecho ahora es colocar los 54 elementos de las pymes, o sea, de las pequeñas y microempresas,
las medianas y las grandes para que podamos comparar. Aquí vemos claramente que el bloque este, que es donde están los 8 de liderazgo, perdón, de hecho, el único de estos 9, el único que no está referido a liderazgo, a mis líderes, es iniciativa. Aquí es me inspiran, me retan, son modelo, me entrenan, me dan apoyo, me dan influencia, muestran adaptación y son tenaces. En las pequeñas, mirar qué valores tiene y tal cual vas evolucionando, aquí se desploman. O sea, el líder... De hecho, es muy habitual cuando hacemos talleres o hacemos conferencias en grandes empresas que hay alguien de muy alto nivel que inaugura la conferencia o el taller y se va porque no tiene tiempo. En las medianas y en las pequeñas se quedan. Y ese mensaje es muy sólido, es muy fuerte. El liderazgo no se explica. El liderazgo se nota. ¿Y qué es cultura? La cultura es lo que se percibe. Entonces, si el líder dice es muy importante la innovación para nuestra organización, así que por favor a sacarle jugo a este consultor que nos vale una pasta inmensa, etcétera, etcétera, y os dejo que tengo mucho trabajo, pues evidentemente el mensaje es muy diferente que si dice qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y se suma. Aquí hay una clara evolución. Cuando nos metemos en el mundo de lo racional, veis que en lo emocional tenemos además exploración. Fijaros qué datos tienen en las ganas de explorar, se va diluyendo con el tiempo y la burocracia va bajando. El dato, o sea, el sin burocracia. Por tanto, como es sin burocracia, un 5 significaría que no hay, que es muy fácil poner en marcha cosas. Cuando estamos en el mundo de lo racional, fijaros que los valores máximos son enormes y que tiempo y dinero, curiosamente, en las pequeñas no es un problema. O sea, para la innovación hay una máxima que siempre se ha comentado en diversos foros y es la innovación, lo que es la innovación hasta la fase pretotipo o prototipo no requiere dinero. No le deis dinero en las fases iniciales a la innovación, sino las personas dedican más tiempo a gestionar los recursos que a innovar. E innovar es lateralidad, es creatividad, es hacer que la cocodrila esté quieta y no se mueva, no fluya. ¿Sí? Entonces, llamar la atención con que los resultados financieros, que es como tenemos el cash flow, es bastante similar en las tres, y sin embargo, el tiempo y dinero no es un problema para las pequeñas, pero para las medianas empieza a serlo y para las grandes también. ¿Y ahora qué? O sea, la intención de tantos datos, insisto, no, como comentaba al principio, no era profundizar ahora, porque no es el foro, los números matan, sino que luego esto lo dispongáis y podáis analizarlo con mucha tranquilidad, aquellos datos que os sean interesantes, sino es trasladaros ahora ¿y ahora qué hacemos con estos datos? Cuando los tengáis, ya los tenéis, los que hayáis hecho el estudio tenéis todos los datos, y es ahora qué. Mirad, como hoy va de estrategias, se dice que en la innovación no se puede planificar, ¿no? Que solo se puede desear y se puede crear el ecosistema para que ocurra. Y la innovación en realidad debería estar prohibida como palabra. La innovación en realidad es la construcción del futuro. Innovar es construir nuestro futuro. Y yo animaría a que dejáramos de hablar de departamentos de innovación o de palabras de innovación, sino creación de futuro, imaginación del futuro, el futuro no existe y no hay que luchar contra competidores en el futuro lo hacemos nosotros cada día y depende de lo que hagamos, en el futuro pasan unas cosas o pasan otras. Entonces, pero eso no es de hoy, fijaros que esto es una gráfica que viene ya de los años 70 y que lo que muestra es la curva en rojo es el precio real del barril del petróleo y las líneas, estas eran las proyecciones que hacían en cada uno de los momentos los grandes sabios y gurús de la economía. O sea, si algo como es el precio del barril del petróleo son incapaces los que saben de proyectar el barril y el precio del barril y se han equivocado siempre, imaginaros con qué pasará con la tecnología o con las apps o con, yo qué sé, o con la salud o con lo que nos podamos imaginar. Imaginaros que hace 10 años tenéis que explicarle a alguien que se os ha ocurrido fabricar una cosa que se llama smartphone. Ahora todos decimos smartphone y nos imaginamos esa cosa rectangular, táctil,
con multifunción y que lo hacemos así y pasan cosas. Pero hace 10 o 12 años se nos ocurre explicar eso a alguien y nos dicen que estamos locos, ¿cierto? ¿Cómo vas a meter en un trastito así todas esas barbaridades que me estás diciendo? Es que la única diferencia entre un loco y un genio es el éxito. O sea, os animo a que estimuléis en vuestras organizaciones al loco que tenemos dentro, al visionario. Todos somos juguetones, todos somos imaginarios. A todos se nos ocurren ideas tirados en el sofá. Bueno, pues los ecosistemas organizativos deberían aprovechar esa creatividad, esa imaginación que todos tenemos. Y dejémonos de planificar y visualizar el futuro. No funciona. Y menos en un entorno VUCA, en el entorno en el que estamos ahora, que cada día todo es más volátil, más rápido, es aquello de si parpadeas te lo pierdes. Pues no podemos planificar. Mientras hacemos un business case ya ha cambiado el entorno. En cuanto imprimimos el cronograma ya se ha desviado. Lo que hay que hacer es dejar de planificar y actuar, y hay que pasar a actuar y planificar. ¿Vale? Y al lugar el planificar. Yo soy más de actuar, aprender y volver a actuar, y así sucesivamente. Y no planifiques. Y como dice Eric Ries, lanza versiones del producto, dice, es que está inacabado, eso está muy bien, así de cada uno de los trozos que vayas enviando al mercado recibirás feedback y puedes actuar. O sea, eso es Lean Startup, Lean Innovation, Lean lo que sea. El mundo hoy es muy Lean. Entonces, y más porque es así, y luego no os olvidéis, y los que tengáis hijos a partir de 15 años en adelante, observar cómo se mueven, cómo se comunican. Dentro de 10 años ellos estarán en posiciones directivas o trabajando al menos. Ellos serán nuestros... No, yo en 10 años espero estar todavía fit e intentando vender cosas. Y cuando me encuentre con uno de ellos me va a costar entenderme. Porque ya no usan el correo electrónico porque es un mecanismo asíncrono. ¿Os imagináis que os digan eso? Eso me lo dicen mis hijos, eso nos lo dice nuestro entorno. No usan el correo electrónico porque es asíncrono. Y nosotros los adultos nos hemos inventado el concepto del Big Data. Excelente, el Big Data. Pero si son nuestros críos los que nos lo están enseñando todos los días. Reciben el mensaje, lo contestan y lo borran. Eso es Big Data. O sea, no hay que inventar tantas cosas, solo hay que observar el entorno. El Big Data existe y se llama adolescencia. Observarla. Entonces, y esos serán los emprendedores y los empresarios y los directivos del futuro. Pues tenemos que innovar por un entorno de absoluta volatilidad. Hay que aprender a dejar de planificar para aprender a ser flexible y moverse. Tenemos que pensar que se dice que en innovación es porque queremos estar en otro sitio. No, eso no es cierto. Cuando deseamos innovar, no deseamos estar en otro sitio. Lo que deseamos es no estar en este sitio. Es no quedarnos quietos. En realidad nos da lo mismo donde vayamos. Mientras no sea aquí, lo que no puedo es estar parado, pero no necesariamente tengo que estar en un sitio determinado. Porque si soy capaz de saber dónde quiero estar, igual no es una innovación. ¿Vale? Y luego, algo que nos dice la encuesta, el diagnóstico, aquellos que lo hayáis hecho, y os animo a los que no, a que lo hagáis, en el sentido del compromiso. El dato de la encuesta Gallup, que es gratuita, os la podéis descargar y está a vuestra entera disposición, es la bomba. O sea, si la innovación, como hemos visto en repetidas sesiones y en diversas ponencias, recientemente cuando estuvo Opino, aquella masterclass fue excelente, ¿no? Fue excelente. Lo que estamos viendo es que sin el engagement de las personas es imposible la intraemprendeduría, lo que pedimos. Pues el informe Gallup dice que, y como lo presentan es de un correcto y educado maravilloso, porque yo lo habría hecho al revés. Ellos dicen que el 13% está comprometido. Yo habría dicho que el 87% no lo están. Porque la realidad es que el 87% van a trabajar, a producir, o sea, a cumplir el proceso racional. Y la innovación es un proceso emocional. Pedimos un algo más, pedimos creatividad, pedimos ideas. Y sin embargo lo que nos encontramos es que solo el 13% parece que si les pides ideas son buenas. Y lo siento, la creatividad no es innovación, es parte de la innovación. Porque generar ideas es muy fácil.
Lo complicado es llevarlo a oportunidades y llevarlo a proyectos. Y lo que crea valor no son ideas, son los proyectos. Que necesitamos ideas, claro que sí, para eso necesitamos que esto esté muy quieto. Pero lo que necesitamos es comprometer a la gente. Y para comprometer a la gente, claramente si los animamos a que se comprometan, un pequeño incremento genera un incremento muy logarítmico del valor. Algunas conclusiones es que de media, de lo que os he presentado, de media las pequeñas y microempresas son un 19 o un 20% más innovadoras o valoran mejor la innovación. Y como la innovación es muy emocional, solo que se lo crean ya aportarán más. ¿Vale? Os animo a que veáis el vídeo de Daniel Pink sobre... el libro se llama Drive, pero en YouTube tiene un TED, bueno, en TED tiene una ponencia y luego en YouTube tiene varios vídeos. El libro se llama Drive, el autor Daniel Pink, pero básicamente los conceptos se hacen varios estudios y se descubre que las personas incrementan su compromiso, su productividad y por tanto la rotación no deseada se desploma cuando les dices para qué están trabajando, o sea, el propósito, les das los medios y la formación para que lo puedan hacer y además les das autonomía. O sea, te interesas por ellos como coach y no por el proyecto como gestor. Les preguntas cómo están y no, en lugar de cómo va el proyecto. Y les dejas plazos para que ellos actúen autónomamente en el lapso de tiempo que sea. O sea, no hay que dejarles hasta que se la den, sino sencillamente hay que crear milestones, hitos, pero no dar un seguimiento permanente agobiante. Y es lo de propósito, maestría y autonomía. Supongo que las fotografías se las hacíais a ellos y no a mí. Me alegro. Tres casos de éxito que están en la documentación que vais a tener. SCA es una de las papeleras más grandes del mundo en Suecia, con la que hemos hecho el diagnóstico y estamos trabajando tanto en Göteborg como en Múnich, y son dos casos de SCA y otro de otra empresa que viene a continuación, en los cuales en muy poquito tiempo, haciendo el diagnóstico y haciendo un plan de acción, en pocos meses, por ejemplo, han reducido un 75% su periodo de generación de presupuestos anuales. 75%. O sea, el esfuerzo de generar los presupuestos anuales, como bien dice la palabra, son anuales, quiere decir que es una tarea repetitiva, en un 75%. Bueno, ojalá ya nos gustaría generar ahorros, mejoras de eficiencia de esos ratios en procesos repetitivos. Este es el caso que os acabo de comentar y en este caso concreto era cómo el departamento de compras puede incrementar su eficiencia y crearon 30 proyectos en una sesión de día y medio. O sea, en cuanto a las 30 ideas, oportunidades y después proyectos. Las personas cuando les creas el marco emocional suficiente se convierten en champions. De hecho, el problema es frenarlos. Es decir, para. Porque además hemos de hacer nuestro día a día. El otro caso es una empresa que, aun siendo alemana, es más próxima. Trabajamos con Rital, que es alemana, pero con la empresa, la delegación española. En un buen día tenían que hacer un ERE o medidas drásticas y tomó la decisión el director general de no hacerlo, hacer justo lo contrario. Dice, no voy a hacer un ERE, sino que voy a invertir en las personas. Y se la jugó. Hoy es la delegación más rentable de toda Europa. Y ha tenido que despedir de las 92 personas a 2, con prejubilación. El compromiso de las personas te pueden poner como directivo en una posición muy diferente a ti y pueden hacer la empresa. No somos estúpidos, a todos si nos gusta nuestro trabajo queremos que dure. Por tanto, daremos lo que haga falta para que aquello sea así. En resumen, y para concluir, en realidad la estrategia que tenéis que plantearos a la hora de poner en marcha con estudios de clima o sin estudio de clima, en cualquier caso es una estrategia que alinee 3 elementos. ¿Qué queréis hacer con el liderazgo? Olvidaros de lo que aprendisteis en las escuelas de negocio. Está muy bien para la gestión, pero no para la estimulación. Nos sirve para la gestión, pero hemos de emocionar a la gente, hemos de comprometerla. La segunda cosa es tener muy claro qué queréis hacer. La estrategia de la innovación tiene que estar alineada con la estrategia de la corporación.
De hecho, tiene que servir para que la estrategia de negocio se alcance de manera diferente. Porque si todos le pedimos a los mismos consultores que nos hagan el plan de negocio, a todos, a los competidores y a nosotros nos dará lo mismo. Es exactamente el mismo documento. Sin embargo, si comprometemos a las personas, en esta sala somos un determinado número de personas y cada uno de nosotros es diferente. Por tanto, el resultado que saldría si hiciéramos algo, los que estamos aquí versus los que estén en la sala de al lado, sería ya diferente. Por tanto, involucrar a la gente en el desarrollo de la estrategia de innovación, que esté vinculada con la corporativa. Y olvidaros del concepto de que la innovación se basa y utiliza los mismos procesos que la organización tiene ya. Es un dato curioso, ¿eh? Se ha intentado en muchas organizaciones y se sigue intentando que la innovación pase por los procesos organizativos estándares. Y esa es la única disciplina a la cual se le pide eso. Porque la calidad tiene sus propios procesos, las finanzas tienen sus propios procesos, el marketing tiene sus propios procesos, producción y logística tienen sus propios procesos, y a la innovación le decimos, usa los que quieras, pero de los que tenemos. Bueno, no nos lo creemos. No nos creemos que la innovación es una disciplina, pero es una disciplina que está en la situación en la que estaba la calidad hace 30 o 40 años y pues está acabando pues como un adolescente, está construyendo sus huesos, su organismo, está adaptando su estructura, va creciendo todos los días, le duelen a veces las articulaciones y no es por vejez, sino es porque está creciendo, está adaptándose. Y como directivos tenemos la obligación de crear los espacios, lo que llamamos nosotros el Innovation Sandbox. Y es cuando se está en ese hábitat, en ese espacio, se tiene que tener una sensación de comunidad, se tiene que disponer de un poco de ese tiempo, cuando se está ahí, ese tiempo es diferente, algo de recursos, ese espacio que sea diferente, porque cuando entramos en un gimnasio, cuando entramos en un restaurante, o cuando entramos en una biblioteca, esos espacios están diseñados para que nos inspiren lo que cada uno de esos espacios nos ha de inspirar. Entonces, la innovación requiere de esos espacios seguros y simples. Muchas gracias. Entonces, creo que ahora tenemos un rondó, ¿no? Es hacer preguntas mientras hacen los cambios técnicos.